Hola a todos y todos. El día de hoy vamos a trabajar con la fórmula de ganancia para las gráficas de flujo de señal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos una gráfica de flujo de señal, podemos de manera sistemática determinar la ganancia, que en el caso de sistemas expresados en el dominio de la frecuencia, quiere decir la función de transferencia. Entonces, si nosotros tenemos un sistema con n trayectorias directas, vamos a decir acá, perdón, vamos a escribirlo por acá porque estos números son importantes. Vamos a tener n trayectorias directas. Si nosotros tenemos n trayectorias directas y tenemos que el sistema va a tener un nodo de entrada, eh, vamos a llamarle igual que el libro para que sea consistente. Y de entrada es el nodo de entrada y Y de salida, Y de sal es el nodo de salida. Entonces, la ganancia del sistema con el que nosotros vamos a trabajar, esta ganancia le vamos a llamar M. Y esa ganancia está dada como la función Y de salida entre Y de entrada, y ese valor va a ser el siguiente. Va a ser la sumatoria desde k igual 1 hasta n, la cantidad de trayectorias directas, de lo siguiente: mk, vamos a dejarlo aquí clarito, perdón, mk delta k dividido entre delta. Y vamos a ver cuál es cada una de estas funciones y a qué se está refiriendo, porque esto es importante. Y si por alguna razón alguno de estos términos no lo recuerdan, por favor recuérdenlo de la clase pasada. Entonces ya definimos cuáles son los nodos de entrada y los nodos de salidas. Y ya definimos que M es la ganancia total entre nodo de entradas y nodo de salida, y N es igual al número de trayectorias directas. N va a ser el número de trayectorias directas que existen entre el nodo de salida y el nodo de entrada. Entonces, vamos a ver lo siguiente. ¿Ok? Entonces, MK es la ganancia de una trayectoria directa, de la trayectoria directa K. O sea, nosotros vamos a tener entre los nodos de entrada y los nodos de salida varias trayectorias directas. Imaginémonos, qué sé yo, voy a dibujar aquí cualquier cosa. Después vamos a ver los términos. Vamos a imaginar algo sencillo. Imaginemos que este es un diagrama de flujo, qué sé yo, algo así. Entonces eso quiere decir que en ese sistema hay tres trayectorias directas, ¿verdad? Estaría esta trayectoria directa y esta trayectoria directa. Cada una de esas trayectorias directas tiene una ganancia asociada. Entonces, MK va a ser la ganancia asociada de cada una de las trayectorias directas. Delta, que es otro valor, va a ser lo que nosotros llamamos lo siguiente, y esto es importante. Este tal vez es el término un poquito más difícil de entender. No es que sea necesariamente difícil de entender, pero es aquí hay que poner más atención. Delta es lo siguiente: 1 menos la sumatoria
de las ganancias de cada una de las mallas. Más la sumatoria de las ganancias de cada uno de los pares de mallas que no se tocan, menos la sumatoria de la ganancia de cada uno de los tríos de mallas que no se tocan, y así sucesivamente. Entonces, lo que tenemos con este delta, y me voy a enfocar en este delta, es que nosotros tenemos que obtener todas las ganancias de cada una de las mallas. Entonces, estas son la sumatoria, la suma de ganancia de todas las mallas que tenemos en el sistema. ¿Ok? Esto lo vamos a ver con un ejemplo, y creo que con un ejemplo va a quedar bastante más claro. Lo siguiente es esto. Nosotros vamos a tener mallas que no se tocan, como vimos en la clase anterior. Entonces, cuando tenemos pares de mallas que no se tocan, vamos a sumarlos, y entonces esta va a ser la suma de ganancia de pares de mallas que no se tocan. Y aquí vamos a tener tríos de mallas que no se tocan, y así por el estilo. Y así continuamos y continuamos y continuamos. ¿Ok? Entonces, lo que estamos diciendo es que MR, M es la malla, la combinación de mallas, y R, la malla es el número de contactos, el número de no contactos. Ahorita vamos a ver exactamente qué estamos hablando. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que hay un delta. Ese delta está dado por esta característica de acá. Entonces, el delta asociado, las mallas como tal, están asociadas al sistema completo. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a tener un determinante para cualquier sistema independiente de cuáles son las entradas y las salidas. Ahora, el último valor es el delta K. Delta K es el delta que incluye solo las mallas que no tocan la trayectoria MK. Entonces nosotros vamos a tener trayectorias, vamos a tener el determinante, pero va a haber un determinante asociado MK que incluye solo las mallas que no tocan MK. Entonces, la fórmula como tal está dada por cada una de las trayectorias directas, bueno, el determinante que es siempre el mismo para todo, cada una de las trayectorias directas multiplicado por el determinante de la trayectoria directa. Eso es lo que nosotros vamos a tener en este caso. Y creo que va a ser bastante más sencillo de entender con un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo para trabajar en esto. Este ejemplo sencillo simplemente consiste, es el ejemplo 315, ¿ok? Este ejemplo 315 consiste en lo siguiente. Vamos a decir que esto es RDS. Aquí vamos a tener una ganancia de 1. Aquí vamos a tener una ganancia GDS. Esto va a ser
YDS. Y aquí vamos a tener, como este nodo es mixto, ya lo vamos a ver, aquí vamos a tener una ganancia, perdón, vamos a conectarla bien. Esta ganancia va a ser menos HDS y este nodo vamos a llamarlo EDS. Y entonces aquí vamos a tener YDS, ¿verdad? Porque esto va a ser un nodo unitario. Entonces, como ustedes se dan cuenta, lo que yo estoy expresando aquí es la retroalimentación negativa, pero planteada en términos de gráficas de flujo de señal. Entonces vamos a utilizar la fórmula con la que nosotros estamos trabajando para determinar cuál es la función de transferencia entre YDS y RDS. ¿Ok? Entonces, vámonos a la fórmula. Si ustedes ven acá, lo que nosotros tenemos que determinar es varias cosas. El determinante, tenemos que determinar las ganancias de las trayectorias directas, y entonces vamos a eso. Entonces, primero, ¿cuántas trayectorias directas hay entre RS y YDS? Si ustedes revisan acá, existe una única trayectoria directa entre RDS y YDS. Vamos a hacer esto, vamos a copiar esto antes de que, vamos a hacerlo así, vamos a aprovecharnos de que estamos trabajando con pizarra digital para utilizar esto con cada cosa, con cada ejemplo. Ok, entonces, trayectoria directa. Ok, entonces, si usted lo pega acá, vamos a ver que solo existe una trayectoria directa entre RDS y YDS. Ok, vamos a verla por acá. Ok, esa trayectoria directa tiene una ganancia asociada. ¿Por qué? Porque eso hay una trayectoria directa. No hay ninguna otra trayectoria directa. Nosotros no podemos decir que vamos a irnos por aquí. ¿Por qué? Porque recuerde que el concepto de trayectoria directa va desde un nodo de entrada hasta un nodo de salida y solamente puede pasar una vez por el mismo nodo. Si vamos por la trayectoria que dibujé en verde, estaríamos pasando dos veces por el nodo EDS si hacemos esto. Aquí ya hemos pasado dos veces por el nodo EDS, entonces solo hay una trayectoria directa. Esta trayectoria directa estamos utilizando el término M y vamos a llamarle M1, es la única trayectoria directa que hay, y esa trayectoria directa tiene como ganancia 1 por GDS por 1. Es GDS aquí es el nodo, ¿verdad? Aquí yo no le puse cuál es la ganancia de esto, pero voy a ponérsela de una vez, mis disculpas. Esta ganancia es de 1. ¿Ok? Entonces, M1 va a tener una ganancia de 1. La única trayectoria directa. ¿Ok? Ahora vamos al siguiente término. Vamos a hablar acerca de las mallas. Estoy haciendo esto como muy grande, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas mallas tenemos en este caso? Vamos a pegar acá el mismo diagrama y nosotros vemos que la única malla que va y viene al mismo punto es la siguiente malla, ¿verdad? Entonces, esta es la malla. ¿Cuál es la ganancia de esa malla? La ganancia de esa malla, que vamos a llamar L1, es igual a menos GDS HDS. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si nosotros tenemos que esa es la malla, el determinante va a ser igual a 1 menos, vamos a ver la fórmula, ¿verdad? Vamos a volver a la fórmula. Vean qué es. La fórmula dice sumatoria de 1 menos la sumatoria de ganancias de mallas, la sumatoria de pares de mallas que no se tocan, la sumatoria de tiros de mallas que no se tocan. Entonces sería menos la sumatoria de ganancias. Como solo tenemos una ganancia, entonces sería menos la ganancia de esa malla, que sería menos GDS HDS. ¿Ok? Y esto sería 1 más GDS
h de s. Ahora, la fórmula para la obtención de esto nos dice que tenemos que obtener tres cosas. Nos dice mk, solo tenemos una trayectoria directa, entonces sería m1. Delta, que ya lo obtuvimos, y ahora delta k. ¿Qué es delta k? Delta k es el delta sin incluir las mallas que tocan la trayectoria directa 1. Entonces, solo hay una malla y esa malla sí toca la trayectoria directa 1. Entonces nosotros tenemos que la única malla que tenemos acá, delta, es 1 menos L1, ¿verdad? Eso es todo. Pero delta 1 va a ser igual a 1 menos L1, o sea, escribimos todo el delta, pero eliminamos las trayectorias que tocan, eliminamos las mallas que tocan la trayectoria directa, eliminamos L1 y por lo tanto delta 1 sería igual solamente a 1. Entonces, utilizando la fórmula de ganancia, nosotros tenemos que y de s entre r de s va a ser igual a m1, sería m1 delta 1 dividido entre delta. m1 era g de s, delta 1 es 1, entonces lo dejamos así, y delta es igual a 1 más g de s h de s. Entonces con esto logramos demostrar que la fórmula de ganancia que nosotros conocemos para un sistema realimentado es exactamente la que nosotros habíamos determinado con otras metodologías. Ahora vamos a hacer un ejemplo más complejo de sistema realimentado para que ustedes vean cómo es que nosotros obtenemos la función de transferencia de ese sistema realimentado. De hecho, es el sistema que nosotros trabajamos en la clase pasada. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente video.